Hola amigos de la pantalla, tenemos un elenco muy aplaudidor y traen una película de zombies en Venezuela. Déjenme presentarlos. Es Santiago Ortiz Monasterio, bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario, Rubén Guevara. Muchas gracias por la invitación, gracias por tenernos acá. Que es el protagonista, él es el productor. Y tenemos aquí al director, que tiene un nombre emblemático. Es Flavio Pedota. Y el editor se apellidaba Pacheco. Muy Pacheco. Sí. Así que las juntas creativas, francamente, eran extraordinarias. Es una película de horror, es una película de zombies y es una película en Venezuela. ¿Cómo surgió el proceso para hacer la película? Bueno, pues a mí desde niño me ha encantado ese género y para mí fue como un reto hacer el tipo de cine que yo quería ver en cartelera, ¿no? Surgió allá porque, bueno, vivía en Venezuela cuando la filmamos y es algo que siempre visualicé cuando yo crecí en donde la filmamos, que, o sea, todo fue rodado en Aragua. Yo crecí y decía, bueno, mira, esto está, porque sobre todo en asentamientos campesinos, lugares desolados, ¿no? Yo decía, bueno, aquí sería buenísimo filmar una película como de zombies o de una infección y que la gente huya y tal. Entonces me gustaba mucho cómo reaccionan las sociedades ante las epidemias, porque en Venezuela hubo una epidemia hace unos años que se llamaba el chikungunya. Yo sufrí chikungunya, casi todas las personas que conozco. Te interrumpo un poco porque creo que en México nos llegó, es un mosco el que lo transmite, ¿no? A partir de un zancudo, un mosquito. Aquí ya tenemos chikungunya, creo que lo trajiste tú, por cierto. Sí, yo fui, no me deporten. Después de la pedota que te echaste. Yo puse que no me había dado de la migración, muchas gracias. No. Llegó pedota con chikungunya, o sea, qué cosa tan especial. Santiago, ¿qué tan difícil fue levantar este proyecto de zombies venezolanos? Bueno, en realidad la parte de la producción, Flavio es el que puede hablar un poco más. La parte de México fue justamente la coproducción, en la postproducción. El fotógrafo Eduardo Cervelo es el que me presentó a Flavio, ya la habían filmado en el 2015 a finales y ya fue que nosotros, pues por toda la situación de Venezuela, estaba ya un poco atorada allá y fue que nos la trajimos a México a terminarla, pero Flavio puede platicar un poco más de la dificultad ya de estar haciendo el rodaje en Venezuela. Incluso tengo entendido que estuvo en Guadalajara en construcción hace 2 años. Sí, estuvimos aquí, Guadalajara nos brindó un apoyo grandísimo, ganamos 2 premios, uno con Fix y otro con Odina Costa Studio, ¿no? Y bueno, estuvimos en la industria, conocimos mucha gente, nos llevaron a Cannes, Guadalajara Goes to Cannes, a la industria también allá, al Marché du Film, y buenísimo, ahorita estamos de vuelta aquí en Guadalajara, hemos visto cómo ha crecido el festival en 2 años. Antes, o sea, era un poco más pequeño, más íntimo, y ahora es aquí en esta sede, la industria como ha crecido muchísimo y bueno, estamos muy agradecidos de estar aquí estrenando, haciendo el estreno mundial y mexicano aquí en Guadalajara con este festival que nos acogió cuando estábamos muy crudos, porque presentamos un... Pues sí, pedota, estaban crudos. Exacto. Presentamos un corte muy crudo. O sea, yo no estaba crudo, el corte estaba muy crudo. Ok, eso dices, vamos a tomar tu palabra. Previamente, apuntando a lo que dijo Flavio, estuvimos antes de venir a Guadalajara a construir, estuvimos en Ventana Sur, en Argentina, en Buenos Aires, con Blood Window, y de ahí tanto Guadalajara, con Guadalajara Goes to Cannes, como Blood Window Cannes, nos llevaron al mercado Cannes, que también fue una explosión ahí de agentes de ventas, de gente interesada, de contactos, y bueno, ya desembocamos aquí en el Festival de Guadalajara. Perfecto, además tenemos al actor principal, a Rubén, que nos va a contar cuál es la historia, o sea, sin spoilers, sin nada. ¿Qué pasa con estos zombies en infección? Bueno, la historia en verdad está dentro de un universo de zombies, pero la historia se basa en un padre que cuando sucede este outbreak de zombies en Venezuela, o de infectados, mejor dicho, están separados. Entonces él lucha desesperadamente por conseguir a su hijo para saber que está bien. Dentro de todo este caos que está pasando en Venezuela, que es muy similar a lo que tenemos ahorita, porque no hay electricidad, no hay comunicaciones, está todo totalmente caos, y él, bueno, está viajando en carretera
en todo este mundo de zombies para conseguir a su hija. ¿Qué tan, como actor, qué tan complejo o diferente es actuar en una película de horror, por ejemplo, a un melodrama, a una comedia? La verdad, bueno, el punto de vista es un poco distinto por el universo donde se desarrolla la película, que es un mundo de zombies. Por lo tanto, tienes un approach bastante oscuro, ¿no? Una manera de entrar al trabajo un poco más desde adentro, ya que para mí la comedia y todo ese tipo de películas es un poco más por encima. Esto es muy, muy personal, sobre todo por la situación que estaba viviendo en Venezuela. Cuando me tocó, leí el guión de Flavio, me impresionó que se atreviera a hacer una película de ese tipo en Venezuela. Y bueno, y después hacerlo en las circunstancias que está Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que eso me ayudó mucho a mí, al personaje. Naturalmente, ver el sufrimiento de la gente y ver cómo está pasando las cosas en Venezuela, a sentir esa empatía y esas ganas de luchar por rescatar a mi hijo, que sería Venezuela, ¿no? Que todos creemos que salgamos del problema donde estamos. Eso que dices es muy interesante y aquí vamos a hablar con Flavio sobre eso. Es decir, ¿qué tanto tiene que ver todo lo que hiciste con la misma Venezuela, con la situación que priva ahorita en Venezuela? La metáfora que está diciendo Rubén suena muy interesante. Me imagino que de alguna manera es algo que tú tenías plasmado a la hora de empezar a escribir. Lo que pasa es que al hacer cualquier cosa en Venezuela es imposible desligarlo con la situación actual. Si haces un tema actual en Venezuela y omites lo que está pasando allá, te estás autocensurando o estás creando una realidad desvirtuada de lo que está pasando cualquier venezolano que vive o vivió allá. Entonces, era imposible hacer este tema que siempre son comentarios sociales, alegorías, etcétera, como Dawn of the Dead de George Romero, con la segregación racial o como luego el capitalismo con del centro comercial de Zack Snyder, etcétera. O sea, es imposible no mezclar y no decir algo más allá, ¿no? La gente disfruta a los zombies porque simplemente pues nos fascinan a quien nos gusta. Es un género de dos polos, no hay alguien intermedio. O sea, o te encantan los zombies o los detestas. Pero con Infección nos ha pasado, que la gente digo, mira, fíjate, yo nunca en mi vida he entrado a una película de zombies, no los soporto, no los veo, o sea, pero entré a ver Infección y me encantó porque era algo completamente diferente en un espacio novedoso. Se trata de un tema que está en boga de todo el planeta. Nuestra terrible situación, yo siento que el mayor logro fue lograr la película con cero presupuesto estatal, de ningún fondo, de manera independiente, y sacarla en la crisis durante una diáspora gigantesca que hay, incluyéndome. O sea, yo salí de Venezuela hace 2 años porque yo no podía trabajar más, ni podía sacar la película adelante. Entonces, gracias a Dios, México me abrió las puertas, Santiago, todos los demás coproductores, y aquí en Guadalajara dije, bueno, vamos a terminar la película. Creyeron en mí y bueno, ya apostaron en eso. Con respecto al tema inicial, me desvío un poco. Es imposible no tocar la política. O sea, Venezuela está completamente politizada. Cada 500 metros encuentras una foto de Chávez o de Maduro. Un graffiti que dice Maduro dictador o viva Chávez, la lucha sigue, o cualquier cantidad de propaganda ideológica, política, ¿no? Está forrada Venezuela de rojo. El que diga que no es porque no ha ido a Venezuela o pues porque no lo quiere admitir. Pero es así. Entonces era imposible hacer una película de una epidemia. ¿Cómo reaccionaría el gobierno de facto de Maduro ante una epidemia? O sea, ese tema se habla en la peli. ¿Cómo reaccionarían los militares, los doctores? ¿Cómo reaccionaría el pueblo en general? ¿Qué pasaría si una epidemia así golpea a un país que no tiene comida? Porque hay desabastecimiento alimenticio y en la película se ve. En la película se ve la desinformación. Entonces, todos estos temas hacen que la película, que la gente diga, estás dando algo subliminal. No, eso es así. Está claro. Venezuela es así. Entonces, es lo que está pasando. Es algo que la gente piensa, no, eso es fake news o no sé qué. Pues yo que soy venezolano y eso se grabó donde yo vivía,
yo te puedo decir con seguridad que ahí no hay nada alterado. O sea, a ver, ahí se crea una situación de caos y hay muchos VFX, como que si se queman carros, etcétera. Pero no nada muy diferente. Hay escenas incluso de la vida real, de donde hay saqueos, donde hay trancas de calles, que son escenas sacadas de la realidad, gente cruzando la frontera. Entonces, es una mezcla extraña, muy agria, pudiera decir yo, porque estamos viendo algo de ficción, pero los venezolanos que la vieron ayer me decían, lloré al final, porque yo también salí de la frontera, porque yo llevo 3 años que no veo a mi familia, o yo no le hablé más nunca a un tío que era chavista, lo tuve que dejar de hablar, y todo eso es imposible no hablar de eso. Yo no me iba a censurar, y yo no quería que la gente que viera la película se sintiera en otro tipo de... Porque ¿qué pasa cuando vives en dictadura? Hay mucho miedo a hablar, ¿no? Entonces, la gente cuando toca ese tipo de temas, yo que siempre he sido activista de derechos humanos con Amnistía Internacional, yo siempre voy en contra de la corriente, o sea, de la calle al lado, del frente, como se dice. Entonces, es desilusionante cuando hablas con alguien y alguien omite la política porque es de mala educación o no sé qué, pero aquí la política arrasó con la humanidad en Venezuela. Entonces era imposible no nombrar. ¿Tuviste problemas políticos al hacer la película? ¿Hubo algún tipo de restricción? Bueno, cuando pedimos apoyo a los militares para que nos prestaran indumentaria militar, fuimos rechazados de primer plano. Se trataba de un tema la película comienza con 2 rusos y el gobierno de facto de Maduro tiene un convenio con Rusia en unas misiones de viviendas, etcétera. Entonces, apenas leían la sinopsis y decían no, o nos daban largas o no se reunían con nosotros ciertos generales, policías. Entonces, dejamos de intentar y dijimos, bueno, a ver, todo lo que es militar va a ser en VFX y lo construimos. Entonces hicimos carpas nosotros que parecían militares, con telas verdes y imitamos la ropa y cosas así. Perfecto. Rubén, ¿qué deja la película en el espectador? Al final de esta travesía, ¿qué es lo que queda en el espectador? Evidentemente me imagino que trasciende mucho más del horror. Es importante el horror, pero hay algo un poco más profundo por todo lo que hemos estado platicando. De verdad que sí. Yo creo que deja un mensaje muy claro de que esto que está pasando en Venezuela nos puede pasar a todos, a cualquier país latinoamericano o del mundo. Incluso hasta hoy en día Estados Unidos está sufriendo de un populismo de la misma manera que empezó Chávez. Da mucho miedo porque, bueno, el poder de Estados Unidos obviamente es mucho más grande que el de Venezuela, pero yo creo que la audiencia queda bastante, sobre todo por la información que está rodando por el mundo y las imágenes que se ven alrededor del mundo de lo que está pasando en Venezuela, viendo esto como una alegoría de zombies, la gente conecta mucho, como dijo Flavio, ayer la gente salía y llorando, sobre todo al final. Hay muchas escenas refiriéndose a los infectados, pero ya a ese punto yo creo que la gente está enterada que estamos hablando de un sistema político que no funciona. Y todas esas imágenes de la gente que en realidad salieron cruzando la frontera caminando, o por avión, o por barco, como sea, nos afecta a todo ser humano. O sea, no es una cuestión de humanidad, no es una cuestión de política ya. Sí, lo de Venezuela es una crisis humanitaria completamente gigantesca, humanitaria. ¿No? Es como si estuviésemos secuestrados en un banco y nos tienen apuntando con una pistola y nadie nos quiere ayudar. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Bueno, esperemos que eso evidentemente cambie muy pronto. Ojalá que sí. Santiago, ¿qué es lo que te hizo involucrarte en el proyecto? ¿Qué es lo que te enamoró? Bueno, creo que fueron varias cosas. De entrada, el fotógrafo es muy buen amigo y confío en su punto de vista. Después ya yo siempre me fijo cuál es la relación con el director. Si dicen que si no te puedes echar una carne asada y una cerveza con un director. Una pedota. Una pedota, y bueno, y aquí ya desde el apellido dije... Exacto, no tomo tanto, exacto. Sí, ya. Y bueno, también hacer una película de género es muy divertido. O sea, era un reto muy grande en la postproducción. La película anterior también, no era de terror, era una comedia, pero también tenía
más de 120 efectos especiales, esta tiene casi 300 efectos, entonces yo ya tenía también un pool de socios coproductores como Mano Santa y Disruptiva, que fueron los encargados, Mano Santa, de la parte de imagen, de color, y la parte de sonido la llevó Disruptiva con todo el diseño sonoro y mezcla. Y los VFX, eso fue todo un tema porque los VFX están hechos en todas partes del mundo, literalmente, pero sí era un reto el completar una película con la calidad que ameritaba. O sea, una película de terror donde el efecto especial está chafón ya te saca. Claro. O sea, ya no te la crees, ya te puede dar risa, entonces sí era un reto y evidentemente también la parte de Venezuela, la parte política, sí era un valor de producción, digo, creo que no pensé que fuera a llegar a este extremo en la situación política de Venezuela, pero ahorita está cayendo justo en el momento que está empeorando, o esperemos que mejorando en su momento, ojalá pronto se dé una solución ahí, pero creo que ahorita todo nos llevó a que en este momento que es más necesario que haya voces hablando de esto, pues el cine es creo que de los canales más fuertes para poder hablar este tipo de temas y bueno, creo que esa mezcla de todo esto fue lo que me llamó la atención de la película. Ok, vamos a cerrar con un comentario de cada quien diciéndole al público por qué deben ver la película, por qué deben infectarse. Empezamos así y cerramos acá. Pues creo que deben infectarse, primeramente si son latinoamericanos, creo que es una película que tienen que ver porque no hay muchas películas de género, entonces los invito a que sigan más este género en habla hispana y en Latinoamérica. Bueno, yo creo que deben infectarse porque para aprender de lo que está pasando en Venezuela un poquito, pero sobre todo para divertirse. Es una película bastante divertida, si te gusta el género y si no también, como comentó Flavio. Toca un tema político que está pasando en Venezuela, una realidad, dentro de una película de ficción, y seguro la van a disfrutar mucho. Pues los invito a ver Infección, es una película muy emocionante de 96 minutos que trata sobre una epidemia que se da en un país del mal llamado tercer mundo y de Suramérica. Algo que nunca hemos visto porque no sabríamos qué pasaría si existe una epidemia fase 5 en un país latinoamericano. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Quién está preparado? ¿Qué pasaría? Todos estos temas se tratan allí. Hay mucha acción y me siento muy orgulloso de que hayamos logrado este proyecto que pronto va a estar en todas las salas de cine. Esperemos que en Latinoamérica. Va a ser una epidemia cinematográfica. Pues les agradecemos mucho estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. No podemos decir más que desearles toda la suerte del mundo. Y es una demostración de que el horror también puede decir cosas muy profundas y a través de voces diferentes. Así que yo creo que es imposible perderse esta epidemia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.